Primero, bienvenidos pues a este conversatorio que hace parte de los eventos de GRAPH 50 años, Facultad de Diseño Gráfico de la UPB. Ustedes saben que toda la semana va a haber programación que va a estar rotando, creo que en las pantallas. Bueno, mi nombre es Hugo Vázquez, soy profe aquí de tipografía y de historia y voy a conversar con Juan Carlos Restrepo, uno de los miembros fundadores de Tragaluz, artista gráfico, diseñador y además de eso fue profe en la facultad también por 20 años, ¿cierto? Entonces, pues, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Espero compartirles a ustedes pues, una experiencia de tantos años. Primero como profesor, fui profesor de aquí, pero primero como estudiante. Me metí cuando ni siquiera los hombres se metían a estudiar diseño. Era casi que prohibido, éramos apenas 3 o 4. Yo cuando me gradué fui el 9º hombre que se graduó en Medellín en diseño gráfico. Ya de ahí para atrás yo creo que ya murieron. Entonces, o sea que soy pura vieja guardia, totalmente vieja guardia. Cumplo este año 40 años de haberme graduado. 40, ustedes no habían nacido. Entonces yo adoro el diseño gráfico desde siempre. Desde siempre quise ser artista, pero me daba mucho susto porque los artistas eran, primero que todo, muy marihuaneros. Segundo, muy hippies. Y tercero, pues no había una formación académica para los artistas, sino que era a través de escuelas. Y no, yo tenía una visión de que yo quería ser profesional de algo, no ser un loquillo por ahí haciendo dibujitos y haciendo cosas que no tenía como un futuro. Entonces estudié diseño gráfico, después me fui para Europa y estudié ciencias de la información, después vine y el arte era imposible que siguiera yo en la vida sin estudiar el bendito arte. Y me metí a la Nacional, entonces estudié artes en la Nacional. Y esa es la sumatoria que me fue llevando al mundo del diseño, del arte, de la ilustración, de la escritura y de la formación de Tragaluz Editores. Llegué a ser aquí el editor de los libros de la universidad, una cosa aterradora en el sentido de la cantidad. Tenía que hacer, la cuota era 120 libros al año. Entonces imagínense ustedes lo que tenía que hacer uno para publicar 120 libros al año. Pero llegó otra universidad y me ofreció y me dijo, no, véngase por 3 veces el sueldo de Bolivariana y por 24 libros al año. Entonces yo me fui. Y llegué a EAFIT y estuve en EAFIT, también fui editor allá entonces, y después de EAFIT salí y ya sí monté Tragaluz con Pilar Gutiérrez, que es comunicadora de aquí de Bolivariana. Antes de eso, antes de salirme, pues de llegar a EAFIT, pues fui 20 años profesor de aquí, de la facultad, fui investigador, fui encarretado toda la vida con esto, encarretado. Y encarretado con los libros. Yo quisiera que ustedes preguntaran lo que quisieran y con mucho gusto pues recurro a mi memoria o a mis ganas de hablar con ustedes y contarles cosas. Y a partir de la conversación con Hugo también, si alguien quiere participar, pues levanta la mano y nos comentan cosas. Y qué gusto estar con ustedes y compartiendo con ustedes después de 20 años que hacía que no pisaba yo este territorio tan agradable. Bueno, y para los que acabaron de llegar, entonces les recuerdo que estamos hablando con Juan Carlos Restrepo, diseñador de acá de la facultad, profe y uno de los miembros fundadores de Tragaluz, además pues de toda la experiencia que nos ha contado. Yo quiero que empecemos fácil y hablemos de cómo se une el diseño con el arte. O sea, vos cómo encontrás esa unión entre esos dos mundos cuando tantas veces decimos que el diseño va por un lado y el arte por otro. Sí, yo creo que no van por un lado distinto, sino que van por el mismo lado, porque es como en el espíritu. Y si uno le cree al espíritu, que creerle al espíritu se llama intuición, entonces hay una vocecita por dentro que le dice a uno, no le siga tanto la corriente al cliente, sígase la corriente usted, sígale a los ojos que usted ve, sígale a los pensamientos que usted tiene, sígale a los sentimientos.
Si uno le cree a esa voz interna, entonces termina siendo arte. Y ese arte lo comparte uno con los demás. Hay una herramienta importantísima que se llama el diseño gráfico, que es la que canaliza en términos de concepto, de producción, de historicidad, de muchas cosas, canaliza el arte y lo convierte en un producto para los demás. Pero si yo no quisiera hacer un producto, sino que quisiera quedarme solamente haciendo arte, es decir, expresando mis cosas, expresando mi modo de ver el mundo, también lo puedo hacer con el diseño gráfico. Entonces, yo no puedo distinguir entre un lado y el otro, sino que lo que tengo que hacer es soñar, soñar. Y como los sueños están llenos de imágenes, llenos, absolutamente llenos de imágenes, entonces hágalas aquí en un papelito, hágalas allí en un computador, hágalas allí en un logotipo, hágalas en una ilustración, hágalas en un producto y péguelo en una camiseta. Igual ese es el diseño gráfico, igual es el arte, porque hay un concepto muy barro que nos metieron desde siempre en la cultura, y es el concepto del éxito. El éxito es una ridiculez, el éxito no existe, el éxito es una mentira, es el engaño mayor que le meten a la gente que trabaja con posibilidades gráficas y con trabajos artísticos. Éxito es que uno se crea a uno mismo que le gusta, que uno se crea el cuento, que uno pase bueno y que uno sea feliz, y que se acueste uno por las noches y diga uno, qué nota lo que hice hoy, mañana lo voy a ver si está bueno, porque a veces hay que dejar las cosas que reposen, porque pues el ego a veces es tan poderoso que engaña. El ego es muy peligroso, pilas con eso, y engaña porque cree uno que hizo la putería del mundo. Uy, qué nota lo que hice, y al otro día va uno a ver, y mentiras, eso está todo torcido, todo feo. Hay que dejarlo reposar. Entonces, el arte y el diseño se juntan siempre en cualquier lado. Ustedes se montan en un bus, hay diseño, hay arte y hay de todo ahí, todo lo visual. Ahí está como la firma, por ejemplo, de un proyecto como Tragaluz, ¿no? Pues como en esos recovecos donde el arte y el diseño se juntan, porque pues, ¿qué más? Sí. ¿Qué mejor simbiosis entre el arte y el diseño que un libro? No. Sí, es verdad. El libro es un soporte maravilloso. El libro no se va a acabar nunca. También nos inventaron hace 10 años o 15 años que era que se iba a acabar por las tecnologías, que el libro digital. Pues ya pasamos ese boom. Quién sabe, ya nos están metiendo en la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial va a acabar. Nada va a acabar el libro, absolutamente nada, porque es adorable tener un libro en la mano, leerlo, mirarlo, leerlo, comérselo, hacer lo que quiera con el libro. Y en esa posibilidad trabajamos en Tragaluz, que el libro sea muy entrañable. Es decir, primero que todo, todos los libros de Tragaluz tienen imagen, porque desde la entrada dijimos, todos los libros, si a nosotros nos gustaban desde niños los libros con ilustración, todos los libros que hagamos deben tener ilustración. Entonces, todos tienen ilustración. No hay ninguno que no tenga. ¿Por qué? Porque es un placer y es un gustazo trabajar con ilustradores, trabajar con la imagen, y que la imagen también cuente cosas que está contando el texto. Y lo otro, trabajar con el soporte del libro, porque el libro pues parece que no estuviera inventado. Parece que simplemente todavía las grandes editoriales meten ahí en unas páginas cualquiera, meten un texto y lo empaquetan con una portada. Eso no es hacer un libro, eso es vender un producto comercial para ganar plata. Nosotros lo que hacemos es hacer libros bellos, hacer libros hermosos, hacer libros entrañables. Otra vez vuelvo y pongo la palabra, es decir, que sean de las entrañas, que salgan de adentro con pasión, con ganas, con estética, ¿cierto? Y a eso le apostamos, y ha sido exitosísimo, y hemos llegado a grandes lugares en el mundo. Pues a mí Tragaluz me hizo conocer medio mundo, menos el Oriente. No conocí pues todavía China ni por allá por ese lado, pero más o menos desde Alemania para acá me conocí todo, y les digo honestamente, me lo conocí gratis, porque el mundo del libro
es impresionantemente hermoso. Es como si se lo llevara uno y uno se montara en él como en una nave y de todas partes lo empiezan a llamar a uno de tal lugar, de tal otro. A nosotros nos llamaban de Alemania, nos llamaban de Italia, de un lugar, del otro, y allá íbamos a dar. Recorrimos toda América Latina, Brasil, Chile, toda América Latina la recorrimos con nuestros libros y también toda Europa. Y nos hemos ganado premios en Europa, en todas partes. Y les digo, de verdad, no requiere uno dinero para estar uno montado en un libro. Requiere uno pasión, requiere uno pues como una disposición del alma, como calientica, como que el alma sea como tibia, para que sea permeable a que uno pueda hacer arte, a que uno pueda hacer diseño gráfico, que pueda hacer diagramación, y sobre todo que pueda ser uno como un ser humano metido ahí, no una maquinita. Los que conciben el diseño gráfico y los libros como un producto y como una situación con la que van a ganar dinero, pues olvídense de eso, que eso no es una posibilidad del espíritu humano para que quede ahí metidito. Es como una jaulita que carga espíritus. Por eso habla uno con los escritores muertos. Por eso un libro dura más que lo que dura uno. Uno dura 80 años, 85, 90, sí mucho, pues, si es que no lo mata uno un carro a la salida. Pero un libro dura muchísimo más que uno, entonces debe tener uno el cuidado y el control de hacerlo para que dure, para que quede, para que se comparta, para que lo vean. Vamos a desbaratar el libro entonces. Sí, vamos a hablar de las partes, porque además tenemos pues, la posibilidad de hacerlo, porque vos no solo has sido editor de libros, sino que además escribís libros y sos ilustrador también. Entonces como que vamos a poder andar por la estructura, la anatomía del libro desde los lugares, como desde cada una de esas posiciones. Entonces vamos a empezar con la ilustración. Muchos de nosotros y muchos estudiantes de la UPB, muchos de nuestros estudiantes hoy todavía tienen el sueño de ser ilustrador, ¿cierto? Pero de nuevo volvemos a ese fantasma del éxito de, es que tengo 2 millones de seguidores en Instagram, pues me llaman de marcas exitosas, y yo creo que eso desvía un poco la atención de el oficio del ilustrador, ¿cierto? Y de la belleza que hay en sentarse y tener la hoja al frente. Entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco de vos, cómo abordás ese proceso de la ilustración, de cómo lo entendés. A ver, pues yo tengo el gran privilegio pues, de tener talentos por todos los lados. Tengo talentos para escribir, tengo talentos para dibujar y tengo talentos en el diseño. Entonces, no de manera gratis los junto todos en una. Entonces termino haciendo libros, ¿cierto? Con la ilustración yo me acuerdo cuando yo era estudiante, a mí siempre me encantaba dibujar todo lo que fuera. Todo lo que fuera, si el profesor se paraba allá, yo lo dibujaba. Si tenía 10 minuticos de descanso, dibujaba una sombra de una hoja que caía de un árbol. Entonces siempre cargaba un lapicero, un lápiz y un cuadernito en los bolsillos. Y a partir de la obsesión, uno debe tener obsesiones, ¿cierto? Obsesivo con el dibujo. Por ejemplo, yo fui muy obsesivo como Hugo por la parte gráfica popular. Me encantaba irme y meterme en el centro a los agaches, y entonces uno se agachaba allá. En ese tiempo pues era en la calle Cundinamarca, creo que se llamaba, y eso olía a marihuana y eso olía a mierda, porque entre marihuana y mierda se juntan el mismo olor, y eso era dele, y uno se agachaba y lo empujaban. Pero había unos tesoritos metidos dentro de tanta porquería, unos tesoritos que uno los compraba por 1.000 pesos, por 500 pesos, y ese tipo de objetos todavía los tengo, en este momento todavía los tengo. Tengo, por ejemplo, el primer dibujo del Piel Roja, que fue de 1920 y pico. Y ahí lo tengo guardado en una cajetillita de 1928, el primer dibujo de diseño gráfico
de la cajetilla de piel roja y 1000 cositas que me encontraba todos en la basura. Entonces, para uno dibujar, primero debe tener pasión, debe tener uno como el encarrete de que la imagen es parte de uno, que la imagen no está solamente en la mano, sino que la imagen está en una combinación entre los ojos, el pensamiento, el sentimiento, las intuiciones, la comunicación. No, hay muchísimas, y la filosofía. Entonces, a mí me ha encantado la filosofía desde los filósofos que hablaron de la luz y cómo la luz era importante para el ser humano y cómo en el siglo XVII o XVIII dijeron que la luz era entendimiento. Entonces cogieron la luz y se convirtió como en la época de los iluminados, la época de la ilustración. Ilustración viene de luz, ¿cierto? Es dibujar. Lo que pasa es que en ese tiempo era el entendimiento, era la razón. Entonces el pensamiento también tiene que ver con la imagen. Entonces cuando uno sabe que la imagen que uno hace dibujando es parte del universo mismo, de la óptica, es parte de la cultura, es parte del arte, es parte de la filosofía del ser humano, es parte de todo. Ahí es donde uno se encarreta con ella y ahí es donde uno pues no pierde medio. Yo, por ejemplo, asumo la ilustración siempre como investigación, absolutamente siempre como investigación. Me encanta coger el libro, leer el libro y decir cómo hago yo para dibujar esto que me están contando sin repetirlo, porque es muy fácil uno repetir. Entonces, si en el texto dice, y la señora se asomó por la ventana, entonces, pues valiente gracia, uno hace una señora asomada por una ventana. Pero en eso no consiste dibujar. Dibujar consiste en hacer una oferta gráfica diferente que acompañe ese texto, que lo acompañe y que uno lea, la señora se asomó por la ventana, entonces uno le muestra al lector que vio la señora por la ventana, en vez de estar uno dibujando una señora como una boba ahí asomada por una ventana. Si ya no lo dijeron en el texto, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué uno volver a hacer lo mismo? Entonces dibujar es uno explorar, es uno investigar, es uno rayar y borrar, ¿cierto? Y experimentar básicamente. Y en esa medida salen las buenas ilustraciones, porque si uno pretende que las cosas narren, entonces termina narrando. No, pues si yo voy a ilustrar entonces una señora que se asoma por una ventana y hago un cuadro, pues un cuadro y una bola, pues te estás expresando, pero no estás comunicando. Entonces hay que juntar la comunicación, que la gente entienda, sobre todo que la gente entienda. Muchos son como muy cerrados en el entendimiento de sus imágenes. No, hagan las cosas para que la gente diga, uy, qué bien, vos cómo, pues, ¿cómo hiciste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué sacaste eso? ¿Qué fue lo que se te ocurrió para hacer eso? En esa medida la ilustración debe crear también unas preguntas y también responder las preguntas que el autor se está diciendo, ¿cierto? Hemos encontrado que últimamente, digamos que, pues, últimamente no, pero en los últimos años hay un boom de la ilustración, ¿cierto? Y hay digamos que un respeto que se ha generado hacia el ilustrador. Y aquí en Medellín yo creo que eso se lo debemos a Tragaluz. O sea, por ejemplo, cosas como el diplomado en el oficio de ilustrar, pues han llevado a que las empresas también se planteen como una posibilidad de expresión para sus trabajos, la ilustración. ¿Vos qué pensás de eso? Pues qué pensás de que las empresas también encuentren, o sea, porque listo, en el libro digamos que hay un camino muy natural entre el texto y la imagen, ¿cierto? Y es una relación que hacemos los humanos muy bella, pues desde la Edad Media tenemos estos libros iluminados, pero en la industria digamos que eso ha sido como de ires y venires. Pues hablabas de la cajetilla de piel roja y uno veía esas grandes publicidades de los años 30 y 40 que eran pintadas, pues Humberto Chávez, estos grandes maestros del dibujo, Sergio Trujillo Mañenat, pero hoy
por qué crees que las empresas están volviendo a ese lenguaje más allá de la fotografía o inclusive pues hoy con la aparición de las inteligencias y de los software de generación de imágenes? Pues porque es que una imagen, pues es común decirlo, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen es muy poderosa. La imagen convive con el ser humano, mientras que el texto, a verlo dónde está, ¿cierto? Entonces el texto hay que buscarlo, el texto hay que meterse, mientras que la imagen flota, la imagen está por ahí, la imagen está pegada en las camisetas, la imagen está en el piso, la imagen está pues en cualquier cosa. Entonces las empresas siempre han tenido un pensamiento hacia la economía, hacia ganar sus dineros, hacia hacer sus productos y en esa medida pues a la industria hay que ofrecerle otras cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros empezamos haciendo libros del gobierno y cuando empezamos a hacer libros del gobierno hace 15 años, nos decían, no, es que ustedes van a hacer eso como son de feos los libros de la alcaldía, los libros del gobierno, de la gobernación. Y no te digo, pues por eso los vamos a hacer, porque son asquerosos, vamos a intentar hacer una cosita mejor. Y les propusimos a la alcaldía, les proponíamos libros bellos, pero hermosos, ilustrados, y la apertura de ellos fue tremenda. Y lo mismo a todas las empresas que se nos acercan es porque ven otros libros de Tragaluz y dicen, uy, qué libros tan hermosos, qué libros ilustrados, nosotros queremos un libro así. Entonces nosotros les ofrecemos libros así, ¿cierto? Entonces tienen una cosa, va llamando a la otra, ¿cierto? Se va abriendo la puerta de la posibilidad del diseño gráfico y de la imagen para que empresas que no tienen nada que ver con eso se metan con el tema y desarrollen sus productos y sus comunicaciones y celebren sus años, porque todas las empresas celebran años, entonces quieren su libro, la gente que se jubila quiere su libro, pues las instituciones quieren sus libros. Vos mismo en tus textos y en tus libros personales, pues por ejemplo, Vaivén es un libro que juega mucho con el texto y la imagen. ¿Y cómo crees que se genera como digamos que esa melodía para que los dos caminos se vayan integrando, para que vamos entrando como en la parte tuya como de escritor? Sí, bacana esa palabra melodía, porque realmente diseñar es ser uno director de orquesta con un texto, con un soporte, con una columna, con una ilustración, con una fotografía y saber cómo balancea uno con eso y cómo suena bueno eso y cómo suena bien y cómo transmite uno bien un pensamiento que se está poniendo en escena ahí. Entonces ser diagramador es como ser director de arte de una obra de teatro donde hay unos elementos y uno los compone, ¿cierto? Los pone por aquí, los pone arriba, los pone abajo, pero uno no está jugando con eso, uno está queriendo ser coherente con lo que se está diciendo. Si uno tiene un libro sobre el río, entonces el libro es horizontal, porque tiene que ser vertical. ¿Quién dijo que los libros tienen que ser verticales? Es que no hay ríos verticales, al menos que sea una cascada, pues. Entonces el libro del río tiene que ser horizontal. ¿Cómo debe ser la diagramación del río? Del río tiene que ser fluida. ¿Cómo hace uno para que fluya? Pues entonces mire a ver de qué manera los textos también se componen y quedan como el barranco del río donde van las imágenes o fluye de alguna manera, ¿cierto? Uno tiene que jugársela con el concepto que está en el libro y que es el poderoso para uno, pues es el que lo agarra a uno para tenerlo ahí y manipular todos los elementos. Entonces las ilustraciones, pues yo me imagino que uno hace arquetipos y entonces dice uno, los ríos, aquí no hay ríos azules, eso es un cañazo también, los ríos azules no existen, todos los ríos de aquí son color ladrillo, son color como el río Cauca que es amarillo, hay unos ríos muy limpiecitos como pues por allá hay unos ríos, pero son oscuros, son profundos, oscuros y fríos. Entonces uno debe jugar con eso, pero si quiere el arquetipo, entonces el libro del río, pues que salga color azul,
Si no quiere uno ese arquetipo que es como el pensamiento general de todo el mundo de que los ríos son azules, nada, entonces juéguese con el río Colorado, pues los ríos son colorados, son color tierra. Entonces entonces el papelito debe ser color tierra, el texto y la tipografía pues tiene que tener algunos elementos que sean de brillo, de humedad, alguna carreta, ¿cierto? Entonces uno se la juega por ahí y en esa medida uno comunica enteramente en el soporte, en la dimensión, en el tamaño, en todo. Comunica que ese libro es del río. Y así nos la jugamos en Tragaluz con todos los libros. Esperamos a que llegue el tema y el tema lo convertimos en un producto que no seguimos siempre el mismo esquema, sino que el libro nos dice si se abre como una puerta, si se mira como por una ventana, si tiene un troquelcito y uno mete el dedo, si lo chuza uno, entonces es un libro que duele, si es redondito y si es largo, pues cualquier cosa, es porque eso está diciendo el libro. A que también hay que ser un poco testarudo, pues para seguir con la analogía del río, como andar un poco a contracorriente para poder, pues como generar esta sensación como de este objeto que tiene más valor porque va un poquito más allá o porque busca las maneras como de encontrar otras posibilidades dentro de un objeto que pues, o sea, tenemos 2000 años de libros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para pensar hoy frente a todos estos múltiples escenarios que son igual de valiosos, pues, y que sí, cómo hacemos hoy para pensarnos posibilidades como ese juego que vos decís? Sí, hay que ser tercos, hay que ser creativos sobre todo, porque la terquedad que no produzca violencia, sino que más bien la terquedad produzca propuestas innovadoras. En esa medida, un libro, pues un libro es una cosa. Si yo puedo hacer un libro en una silla, yo puedo hacer un libro pegado en ese tronco, yo puedo hacer un libro que se lo tome la gente en el agua, yo no sé cómo, pero si yo me lo propongo, lo hago, ¿cierto? Yo puedo hacer un libro que tenga tapas y entonces yo tenga que destapar para poder verlo. Yo puedo hacer un libro como quiera, porque es que es un producto y es un proyecto y es un soporte para hacer tantas cosas. Entonces uno no se puede quedar quieto creyendo que el libro siempre pues mide 17 por 21 y entonces 17 por 21 y chao pescado y una tinta interior y una portada con unas solapas ahí todas mañez y no, ¿cierto? Entonces no, hay que jugársela con ser un poco más creativo desde la terquedad. Es decir, el diseñador debe ser un poco terco y sustentar sus propuestas de una manera como, pues, o sea, convincente. Es decir, uno, pues, cuando uno ya está metido en una editorial y uno es el que la maneja y uno sabe cómo están las cosas, pues la terquedad nadie lo frena a uno, pero los diseñadores sí tienen que hacer una oferta o a veces a los clientes hay que hacerles una oferta y en esa oferta hay que convencer. O sea, el diseño es convincente. Si un diseño no es convincente, pues échelo a la basura y haga otro, ¿cierto? Es así de sencillo. Tiene que ser funcional, tiene que ser convincente, tiene que durar, tiene que y ser muy atractivo, pues decir, uy, qué nota, tiene que verlo uno y deslumbrar sobre los otros. Es cuando uno llega a una librería, a mí me da una depresión horrible. Yo, por ejemplo, ya no voy a las ferias de los libros. Pues he ido tanto a las ferias de los libros que ya quedé un poco como con un rayón aquí, porque la gente va y ni siquiera para y se detiene a veces a ver un librito, sino que son todos en combo como la familia Miranda. Por ejemplo, en Bogotá, nosotros le decimos la familia Miranda, porque es el papá, la mamá y 3 pelados y todos pasan derecho comiendo empanada y se están dando el toque de la cultura del libro. Y no, mentiras, que están comiendo empanada y pasan derecho y siguen. Y no se detienen a tocar el libro, a ver el libro. Y uno no los ve ni siquiera con una bolsita, con un librito. Va uno a una librería, a la Librería Nacional.
qué depresión, todo eso ahí ordenado matemáticamente. O sea, eso está en orden alfabético. Si uno va a buscar un libro, yo quiero buscar un libro sobre osos. Pues, qué embalada. ¿Cómo busco yo sobre osos? No hay el tema osos. Animales, no hay tema animales. Naturalismo, no, por ahí no hay osos. Entonces tiene que ir uno de un señor y le dice uno, ve, yo quiero un libro de osos. Y ese señor, con el gusto de él, se lo lleva a uno allá a un rincón donde le muestran a uno los más miedosos, los más feos, y uno tiene que juzgar con su propio gusto qué es lo que uno soñó de un oso que uno quisiera cogerlo, ¿cierto? Y yo quisiera el libro oso, es el que tenga los pelitos del oso para usarlo de almohada. Y ese no está. Entonces es depresivo entrar en una librería, para mí es muy depresivo. Además todos los libros, todos no. Es decir, el 90% de los libros son el mismo libro con distinta portada. Y no hay derecho que en esta cultura tan contemporánea, tan avanzada, tan llena de imagen, todavía tengamos un producto tan tieso, tan cuadrado, cambian los envases cada 2 años. Ahora pues entonces, ¿por qué no se pregunta uno? ¿Por qué el envase del libro? ¿Por qué no lo cambiamos? Cambiemos el envase del libro, hagamos otra cosa, pongámonos un libro y lo leemos. Ay, qué bueno, ve aquí, ve este que es rayado. Aquí estoy leyendo el libro y me pongo el primer capítulo un día, al otro día me pongo el otro capítulo y así. No, entonces ya lo voy leyendo donde voy leyendo. Y listo. Pero frente a esa como uniformidad como de la industria, por ejemplo, editorial, sí, empiezan a aparecer proyectos como Tragaluz, como, no sé, Frailejón, Rey Naranjo, que empiezan como a proponer cosas. Sí. Y tal vez esa testarudez se vuelve como un poco contagiosa, porque cuando uno dice, ve, pero este no se supone que vive de eso, entonces porque es capaz de sacar ese libro que no sabe si lo va a vender, yo, ¿por qué no puedo también hacer lo mismo? ¿Sí o no? O sea, como que se empieza a generar como ese efecto de bola de nieve de hacer cosas más atractivas, pues más allá de lo que la industria te pide, que es lo básico, ¿cierto? Que es lo que ellos puedan producir de una. Entonces ahí como que de todas maneras puede haber como un poco de esperanza, pues, en que podamos, digamos que esa bola se riegue. Sí, claro, por eso digo yo, el talento, las ganas, el espíritu. Esas son palabras claves para uno manejar en esto del diseño y de la ilustración y del arte. Siempre son súper claves, sobre todo la palabra espíritu. Si uno no tiene espíritu, no tiene nada. Espíritu es esa cosa extraña que pues siempre dicen que la tiene uno es que por aquí, como el alma, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Es más, hay culturas que si se muere la gente, creen que el espíritu queda por ahí y se va y se mete en otro, ¿cierto? O en una matica, o en un animal, o en otra cosa. Entonces, el espíritu de uno debe ser libre como diseñador, como artista y como compositor de libros, porque esa palabra compositor es muy bonita, como compositor de libros, debe ser libre en la medida en que asuma unas condiciones de la industria, asuma unas condiciones del mercado, asuma condiciones de la cultura, pero asuma condiciones de la humanidad, asuma condiciones, porque es que los perros no hacen libros, las gallinas ponen huevos y no hacen libros. Somos los seres humanos los que tenemos la posibilidad de tener una herramienta que es una ventanita hacia los muertos, hacia los vivos, hacia el tiempo. Usted se puede ir para el pasado, se puede ir para el presente, se puede ir para el futuro. Hacia los espacios, usted se puede ir para la costa, usted se puede ir para un glaciar, usted se puede ir para donde quiera. Y usted está ahí. Además, se puede aislar del mundo si quiere. Es más, si usted es muy solo con un libro, usted está acompañado permanentemente. Y si usted tiene que hacer vueltas porque le toca ir a un banco, le toca ir a que lo atiendan en el seguro, lo que le tienen que hacer, llévese siempre un libro, que jamás pierde uno el tiempo. Uno ve
en Europa, en Estados Unidos, uno ve que la gente en el metro y en cualquier lugar está siempre acompañado de un libro, siempre, absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque es una maravilla, porque uno nunca va solo ahí. En cambio, uno aquí en el metro, uno ve a alguien en el metro leyendo, pero vaya a Nueva York, vaya a Madrid, todos están leyendo. En la China, yo no he ido a la China, pero he visto videos. Todos están leyendo, todos están acompañados. Es más, los psiquiatras, que son personajes que ayudan a la psicología y a la psiquiatría del ser humano, a la parte íntima de los seres humanos, dicen que el libro es como una máscara, que el libro, el que quiera ser muy tímido, entonces se pone el libro de máscara y uno actúa frente a los demás con un libro, tapándose con un libro, ¿cierto? Entonces hay una reunión familiar, entonces uno se lleva el libro y si está uno muy aburrido, se pone uno a leer, ¿cierto? Entonces la timidez también tiene herramientas para uno protegerse y es el libro. Si yo quiero ser amoroso con alguien y regalarle algo, le regalo un libro. Pues es que el libro es una nota, es un bombón, el libro es un bombón. Y yo quisiera rescatar una frase que usaste y es que el libro tiene una carga de humanidad. Pues hay una cosa muy humana en la sensación de tocar, de oler el libro, de encontrarse con la imagen y el texto, ¿cierto? De lo que el libro te cuenta, no solo con ese texto que está escrito, sino con el blanco, con la forma en la que se hacen los folios, con la manera en la que yo pongo esas páginas. O sea, eso que decías ahora, pues, de esas páginas, como esas guardas ahí, Mañez. Sí, que no, pues, o sea, ¿cómo proponemos y cómo entregamos un producto que más que un producto es una obra, ¿cierto? Y es un reflejo de esa humanidad. O sea, eso me parece muy importante, pues, como rescatarlo de lo que decís, porque es como una forma muy bonita de recopilar también lo que hacemos los diseñadores, ¿no? Que sí. Es como retratar a través de nuestros ojos la humanidad. Sí. La personalidad del diseñador gráfico es maravillosa. A mí me parece que los diseñadores tienen un talento increíble para juntar como posibilidades que tiene el universo. Es decir, están en lo natural y están en lo artificial. Están en la luz y están en la sombra, porque trabajan con la luz, con el brillo, con el color, y también están en la sombra porque trabajan y son capaces de expresar situaciones profundas del ser humano, depresiones, angustias, conflictos, y entonces van de un lado para el otro. Entonces ese ser humano que se llama diseñador gráfico tiene muchas manos, no solamente tiene 2 manos, y también tiene muchos ojos. Había un personaje en la mitología que tenía 100 ojos que se llamaba Argos y era con 100 ojos en la cabeza. Y el tipo, pues, cierto, miraba todo el mundo con eso. El diseñador gráfico tiene más de 100 ojos, es mucho más, tiene más ojos que Argos. ¿Por qué? Porque con un ojo mira el texto, con el otro mira la imagen, con el otro mira el soporte, con el otro mira la técnica con que se imprime, con el otro mira el lector que lo va a coger, con el otro mira la economía del bolsillo y me va a valer, con el otro mira que va a estar en una empresa o que va a estar en una librería, con el otro. Bueno, si ustedes se ponen a mirar cuántas posibilidades tiene de mirada el diseñador gráfico, es enorme. Y si cada punto de esos es creativo y uno quiere ser creativo en cada puntico de esos, lo puede ser. Lo puede ser creativo en la economía y decir, es que yo no tengo más que $1.000.000 para sacar ese libro. Y con $1.000.000 hago el libro porque lo hago. O con 10, o con 20, o con 50. O con 1, o con $100.000 hago un libro. ¿Cierto? Entonces, es entender que la creatividad determina también los objetivos en cada uno de ellos. En la economía, en el papel. Yo puedo entonces trabajar el papel más fino, el papel importado, o puedo trabajar el papel con que venden esas bolsitas que se llaman indio, donde venden las empanadas, que se llenan de grasa. Porque no hay libros impresos en ese papelito tan bonito o en el que envuelven
en los almacenes populares en el centro, que son unos papelitos que son como medio transparentes, súper bacanos, como unas seditas. Eso es baratísimo. ¿Y por qué no imprime uno ahí? Entonces, es uno ser creativo en cada uno, en el soporte, en las tintas. Porque hacer que el texto siempre sea negro. ¿Quién dijo que siempre los ojos leen solamente el texto negro? Cambiémosle color. ¿Por qué no utilizamos un Pantone negro, azul oscuro? ¿Por qué no utilizamos una tinta blanca que nadie la utiliza? Es escasísimo cuando de pronto un diseñador dice, ve, yo voy a utilizar tinta blanca, hagamos aquí una cosa. Nosotros hemos impreso papeles craft, que es baratísimo, con tinta blanca. Y eso es una maravilla, les juro. Es una maravilla y es baratísimo, baratísimo, baratísimo. Pero entonces hay un componente ahí también como de curiosidad, pues como de no cerrarse. Sí, o sea, hay que estar pues para uno llegar a esas soluciones también tiene que tener un universo visual y una búsqueda constante, no de referentes en el sentido de voy a abrir Pinterest para buscar la imagen y copiarla, sino ver todo lo que hay alrededor, pues esta pared de ladrillo como una posibilidad de referencia para un producto futuro, ¿cierto? O sea, como hay un ojo, es uno de esos tantos ojos que tiene Argos puesto como en la curiosidad, recibir toda la información con curiosidad. Que volvemos mucho también a lo de la gráfica popular, ¿sí o no? Sí, claro, la gráfica popular es hermosísima en ese sentido. ¿Quién ha diseñado el libro Ladrillo para uno hacer la portada como un graffiti y uno mismo hace el graffiti y entrega el libro? Nadie. ¿Quién ha hecho el libro Paso Cebra? Y es tan fácil. Uno dice, pero ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Es un libro con rayitas, ¿cierto? De Paso Cebra. Pues entonces hay tantas cosas y tantas posibilidades en el mundo común que uno vive, que uno camina, que por donde uno va, que pues que tiene la posibilidad de convertirse en un producto gráfico y en un proyecto gráfico y tener la curiosidad de ir tomándole la fotico, ir guardando la cosa. Pues yo les recomiendo a todos que tengan unos cajones en sus casas y vayan metiendo ahí muestras como los diseñadores de telas que cuando van a hacer un estampado y cuando van a hacer una tela tienen unos libros donde pegan los pedacitos de todo lo que le cree que debería funcionar para que eso sea maravilloso, ese vestido que van a hacer. Lo mismo los libros, entonces uno va guardando pues la hojita, el pedacito, el pegote, la muestra, el libro que vio algún día, no que quiere copiar, sino que lo inspira, no que lo quiera copiar. Copiar es una bobada, copiar es un facilismo horrible y se lo pillan. Tarde que temprano, la copia se la pillan y es muy falso. Es decir, diseñador que haga una copia ya queda marcado para siempre. Eso olvídese. Es mejor que digan, ve, ese diseñador creó esto y puede que a 100 personas no le gustaron, pero a 200 sí. Entonces es mejor que digan eso que, uy, no, es que ese dibujo yo ya lo vi en Pinterest, eso valiente gracia. Sí, hay pues ese espíritu como de recolector del diseñador, ¿sí o no? Que uno tiene que alimentar y que hay también, o sea, ese alimento que uno le da, pues y esos cajones que uno tiene y esos cajones virtuales que uno mantiene en el celular, ¿cierto? Y esas cosas que uno toca y esas cosas que uno huele y esas cosas que uno saborea se van convirtiendo también en material para esa curiosidad y para esa creatividad, o sea, como que se devuelve, como que hay un alimento y una retroalimentación precisamente como de ese espíritu recolector, ¿no? Miren qué tan fácil es uno, pues no diseñar libros, es muy difícil, sino qué tan fácil es uno crear. Nosotros estamos rodeados de montañas, pero nosotros no hacemos nada con las montañas. No conocemos el libro montaña. Yo no he visto un libro en forma de montaña. Nos comemos una empanada todos los días. Yo no conozco el libro empanada. El libro empanada. El libro empanada. Imagínense, pues, es muy fácil el libro empanada. Uno lo abre ahí, tiene la formita de la empanada. Bueno,
todo lo que ustedes quieran como cultura paisa, es decir, todo lo que nosotros hagamos como cultura antioqueña, cultura paisa, no necesariamente pues el carriel y no necesariamente... Yo le preguntaba a unos alumnos, yo tengo unos alumnos en un taller de ilustración en Tragaluz, que los invito, es un taller gratuito, la gente simplemente se inscribe y va allá los jueves y allá hablamos y leemos cosas sobre ilustración todos los jueves. Y les decía, ¿cómo son los campesinos de Boyacá? Dibújenme un campesino de Boyacá aquí en 5 minutos. Y todo lo dibujaban con sombrerito y con unas ruanitas y cosas. Yo, no, está muy equivocado. Tienen los blue jeans rotos, tienen top y ombligueras y tienen un piercing aquí. Y no me creían. Lógico, en el noticiero en ese día habían puesto unos campesinos de Boyacá que se estaban capacitando en no sé dónde y esas campesinas tenían ombliguera, pues, entonces uno cree que el campesino todavía es un enruanado. Vayan a un pueblo y verá que no son enruanados ya es que ya casi nadie usa sombrero, solamente en Jericó de pronto por ahí para arrear algún ganado o alguna cosa, pero ya es distinto. Entonces lo antioqueño es una energía que tenemos muy rebelde. Ustedes ya saben, en política somos muy rebeldes, no nos tragamos el veneno de otro tipo de carretas. Entonces esa energía rebelde que tiene el paisa, que tenemos los antioqueños, es muy terrenal, es muy bacana, es muy natural. Nosotros somos muy naturales. Pongan un rolo aquí al lado y verá que el rolo es más tieso que el paisa. Nosotros somos frescos, nosotros somos más tranquilos, nos falta más frescura lógicamente que otras culturas, pero somos frescos, somos conversadores, somos entretenidos, somos, claro que hay mucha mañezada también, pero está bueno si la mañezada la cogemos y la sabemos analizar en lo kitsch, en lo profundo que tiene también la mañezada, porque la mañezada no se quita. Ahí hay cosas muy buenas también, ahí hay cosas muy bonitas, de verdad que sí. Pues, ¿cómo no va a ser bonito que una niña que cumpla 15 años le tomen una foto en el jardín botánico y esa niña aparece flotando y esa niña es feliz? Yo no soy feliz viendo eso, yo digo, uy, qué mañezada. Pero ahí hay una felicidad y esa felicidad hay que entenderla. Hay que comprenderla y hay que llevarla a alguna cosa creativa, no simplemente criticar y decir, uy, no, qué pelada tan mañana, mira ese vestido de princesa que le pusieron y además es rojo fucsia y el fotógrafo le hace poner la mano, yo, uy, pero ahí hay energía y la energía es con la que uno tiene que trabajar. Así como los curas trabajan con la energía, así como los ingenieros, así como los arquitectos que trabajan con el espacio, el diseñador debe trabajar con una energía que es humana, que es espiritual, que es natural, que es bacana. Que yo creo que va a eso de las percepciones estéticas y cómo entendemos nosotros o cómo pues el diseñador es capaz de absorber todas las percepciones estéticas. Obviamente, como somos humanos, las juzgamos, ¿cierto? Desde nuestro lugar y desde nuestras formas de ver el mundo, pero también cómo las absorbemos como material, como ese mismo material que va a esos cajoncitos, ¿sí o no? Porque si nos quedamos solo con los que nos gusta, volveríamos como a cerrar nuestra burbuja. Sí. Es como cómo ampliamos ese marco de posibilidades dentro de todas las posibilidades estéticas y todas las percepciones estéticas, ¿cierto? Eso que decís me parece muy importante, como cuál es la energía o cuál es como esa forma de la belleza que uno es capaz de encontrar, inclusive hasta en lo feo, en lo más raro, en lo más radical, ¿cierto? En lo más distinto a uno también, ¿cierto? Porque claro, muchas veces nos va a tocar trabajar con cosas que no nos gusta, pero a eso hay que encontrarle y el diseñador creo que tiene la posibilidad de crear a partir inclusive de cosas que no le gustan. Y hay herramientas muy bellas que el diseño gráfico puede agarrarlas, el humor. Entonces, si hay una cosa mañé, no se ponga como una señora a criticar, póngase más bien en una posición de humor y acepte que lo mañé tiene humor, es simpatiquísimo, es muy gracioso. Entonces, esa maravilla, esa gracia, hay que buscársela y hay que llevar a cabo algo con ello.
En Grecia funcionaba la desnudez y al frente, que es Roma, funcionaba todo lo tapado. Todos eran tapados con trapos. Ustedes ven las imágenes de Grecia y de Roma por ahí en el siglo V, por ejemplo, y todo lo griego era desnudo, todo el mundo era en pelota, todo, las esculturas, todo era desnudo. Y al frente, Roma, todos eran tapados con trapos y con 20 trapos y envueltos en trapos. Entonces la estética no es ni lo desnudo ni lo tapado, sino que uno balancear, quitas el trapo cuando sea, pones el trapo cuando sea. Y el gusto es eso. El gusto no puede decir, no, es que a mí no me gusta sino el verde. ¿Qué edificios hay verdes? Son horrorosos. Por ahí hay unos verdes, ¿cierto? Son horrorosos. Los arquitectos saben que el verde no lo pueden trabajar en su arquitectura porque la gente va para atrás. Es una cosa horrible. Y cuando uno dice verde, ahí mismo se le viene a uno ese verde con el que forran las construcciones, que es un verde brillante, artificial. Pero si uno dice el verde del suroeste antioqueño en julio, entonces uno ya sabe que es una hierbita tostadita, medio cafecita, verde café, y uno ya sabe que eso tiene un gusto, y ese gusto se lo comen las vacas y esas vacas se las come uno. Pues, cierto, entonces entender que el gusto no puede ser jamás radical en que es que a mí me gusta así. No, es que eso requiere que el gusto se abra así. Eso requiere que el gusto se abra así. Y uno abre el gusto y abre la dinámica del gusto, la energía del gusto, se abre hacia las frutas, hacia lo natural, hacia lo artificial, hacia lo tecnológico, hacia lo que uno está leyendo. Al fin y al cabo, ser diseñador es leer el mundo, leer el mundo. Ese es el oficio que nos pusieron a nosotros y convénzanse que siempre le van a preguntar, ¿usted cómo ve esto? Esa es la pregunta siempre. ¿Y usted qué opina? Yo lo veo rosadito. Yo lo veo rojo. Yo lo veo como vertical. Yo lo veo como horizontal. Yo lo veo con letras grandes. Yo lo veo confuso. Yo lo veo saturado. La mirada de ustedes es del mundo. Es la que les va a abrir el gusto para determinar las cosas que van a hacer, ¿cierto? Que terminan haciendo en todo.